Hola, soy Francisca López Novoa, interna de séptimo año Medicina USAT, cursando actualmente el internado de salud comunitaria en el SECOF Santa Laura. ¿Cómo describirías, en tus propias palabras, la realidad del trabajo en un centro de salud familiar? ¿Coincidió con lo que esperabas? Bueno, la realidad del trabajo es algo súper complejo, pero finalmente se entrega una atención súper integral. Yo antes no conocía lo que era el programa ESICEP, por ejemplo, y actualmente me quedé con lo que era el programa de salud cardiovascular y me di cuenta que es un mundo totalmente distinto donde se abarca al paciente como de un todo. Lo ve médico, lo ve nutricionista, enfermera. Entonces, no es lo que yo me esperaba una atención integral, pero no tanto al nivel en que se ve en el CESFAP. En una semana típica, ¿cuáles eran tus principales responsabilidades y actividades? En una semana típica, uno parte como súper pollito, al menos yo, como al lado del doctor en las atenciones, escuchando principalmente para ir viendo cómo es uno se desenvuelve uno. Posteriormente partí al lado del doctor a la anamnesis y al examen físico. Y finalmente uno ya las últimas semanas le da la posibilidad de primero partir atendiendo morbilidades, solo al lado como tutor el doctor, y lo más complicado en el fondo era adaptarse al rayén, poder escribir, ver los formularios, las recetas, eso era lo más complejo en ese sentido. Y finalmente uno logra hacer los controles ESICEP y eventualmente algún ingreso que son más largos. Desde tu punto de vista como interno, ¿cuál es la diferencia más radical que percibiste entre la atención a un paciente en un consultorio y en un hospital? O yo diría eso, la atención integral que se da, porque en un hospital uno ve al paciente, tiene su paciente, hace interconsultas muchas veces cuando tienen otras necesidades y se demora un mundo en el hospital en que lo vaya a ver otro especialista. En cambio, en el consultorio, en el CESFAM, uno golpea el box al lado y si necesita algo urgente y lo puede ver otro profesional de la salud. Y eso lo encuentro genial. ¿Qué rol juega en el entorno familiar y comunitario del paciente en APS, a diferencia obviamente del ámbito hospitalario? Uy, el rol comunitario. Yo describiría al CESFAM como una comunidad. Me sorprendió como la vulnerabilidad que hay muchas veces en los pacientes y cómo el paciente ve el SECOF en este caso como un espacio seguro. Como ante cualquier problema que tienen, ellos muchas veces el primer lugar al que van es al SECOF a pedir muchas veces ayuda. Perfecto. ¿Cuál consideras que fue el aprendizaje más valioso que te dejó el internado de atención primaria? El aprendizaje más valioso. No. Yo diría la comunidad que se ve en el SECOF, porque muchas veces los doctores tienen morbilidades de 15 minutos, que el paciente debería ir por una sola cosa, pero lo tratan de abarcar de una forma integral, de forma de que no quede nada fuera, porque todo es importante para el paciente. Entonces, eso me gustó, como la entrega que se da como por el paciente en el CESFAM. ¿Qué habilidades clínicas o no clínicas crees que desarrollaste o fortaleciste en esta rotación? Yo creo que desarrollé mucho más la parte semiológica, porque muchas veces los pacientes llegan con, no sé, me duele el brazo. Y le duele solo el brazo y al examen físico uno no encuentra nada, pero haciendo como ciertas maniobras después uno va encontrando. O hay la parte de salud mental, eso igual me influyó harto, porque yo siento que el internado, o sea, antes del internado no te preparan para una consulta de salud mental. Y eso se ve mucho en el SECOF, al menos en el mío. Y uno va desenvolviéndose y viendo cómo abarcar como la consulta del paciente, que muchas veces son súper como difíciles de abordar, porque hay muchos, por ejemplo, mucha BIF, mucha violencia intrafamiliar, mucho abuso, también mucho abuso de sustancias, entonces ahí uno va como desenvolviéndose y ver cómo abarcar como esas aristas. ¿De qué manera este internado te ha influido en tu visión sobre la importancia de la prevención y la promoción de la salud? Es súper importante la prevención y la promoción, porque si tenemos pacientes en el fondo controlados, vamos a evitar que lleguen posteriormente a un hospital descompensados. Entonces, lo que me gusta del SECOF es que, por ejemplo,
hay un control de las recetas. Por ejemplo, si los pacientes no tienen su control al día, no pueden retirar sus medicamentos. Entonces eso mismo hace que los pacientes sí estén pendientes de sus controles y se preocupen más de su propia salud y así prevenir enfermedades, en el fondo. Desde esta experiencia, ¿ha cambiado tu interés por medicina familiar o no? Yo no lo esperaba tanto, pero sí. Yo primero, o sea, mi idea era especializarme de una prácticamente, si es posible, pero después de la pasada sí me gustaría en verdad ser EDF y dedicarme a la atención primaria de salud en un principio. Y por último, si tuvieras que destacar un solo aspecto de tu internado en APS, ¿qué considerarías fundamental para la formación de un médico? Fundamental. Esa no la había leído. ¿Me la repite, por favor? Si tuvieras que destacar un solo aspecto o una sola característica de tu internado en APS, ¿qué consideras fundamental para la formación de todo médico? Yo considero fundamental la empatía y el enfoque social que hay que tener para ver a los pacientes que, como en mi caso, son sumamente vulnerables el sector donde está. Y siento que con esas dos cosas uno puede abarcar de forma súper integral al paciente y que ellos también se sientan cómodos con la atención.